Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba el eterno evangelio para proclamarlo a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Fue hace 504 años atrás, el 31 de octubre de 1517, que Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, Alemania, iniciando así el movimiento conocido como la Reforma. Somos los herederos de esta herencia y aquí vale la redundancia. Y por eso, todos los años celebramos el Día de la Reforma en nuestras iglesias luteranas. Estamos agradecidos a Dios por levantar a su siervo Lutero para traer la clara verdad del Evangelio a la luz y a la prominencia una vez más. Y queremos aprender de la Reforma, de la necesidad de estar siempre vigilantes en la protección de la doctrina y la práctica de la iglesia, para permanecer fieles y firmes en la verdad de la palabra de Dios. Por el Evangelio de Cristo, que la iglesia está confiada a proclamar. Esta es la única palabra salvadora que existe. Y Dios quiere que todos los hombres y las mujeres en todas las partes la escuchen y la reciban. Un evangelio eterno para reclamar. Un evangelio eterno para predicar. Esto fue lo compartido en la lectura de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba el eterno evangelio para proclamarlo. Ese texto de Apocalipsis ha sido designado durante mucho tiempo como una lectura para el día de la Reforma, porque en cierto sentido Martín Lutero era como ese ángel, un mensajero usado por Dios para proclamar el evangelio eterno, alto y claro, en un momento en que el sonido se había vuelto amortiguado y poco claro. Lutero restauró la proclamación del Evangelio de Cristo a la prominencia que le correspondía. Por eso le damos gracias a Dios por Lutero y la Reforma y los dones del pasado. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que todavía es necesaria una reforma en curso en nuestros días también. La iglesia es semper reformanda, que quiere decir siempre para ser reformada. Eso es porque el error siempre tiene una forma de infiltrarse en la doctrina y la práctica de la iglesia. Entonces, la reforma luterana es un asunto en curso. No se detuvo con los días de Lutero. Requiere nuestra atención y diligencia y nuestras oraciones para que Dios continúe reformando su iglesia incluso ahora. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la iglesia tiene un evangelio eterno que proclamar. Pensémoslo en él, en el evangelio. Un evangelio eterno para proclamar. Es eterno, viene de Dios y no cambia. Es el evangelio, buenas noticias, la única buena noticia que realmente puede alegrar el corazón de un pecador y darle a una persona una verdadera esperanza. Y debe ser proclamado. A la iglesia se le ha confiado la tarea, la misión de predicar este mensaje a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Un evangelio eterno para proclamar. Y para proclamarlo, primero tenemos que reclamarlo, tal como lo hizo Lutero. Un evangelio eterno para reclamar. Lutero tuvo que reclamarlo en su día, porque se había perdido, oscurecido y enterrado bajo una montaña de mala praxis medieval. El Papa romano
y sus subordinados habían engañado a la iglesia durante siglos. En lugar de la pura enseñanza bíblica de que el hombre es salvo por gracia mediante la fe, aparte de las obras de la ley, había crecido todo un sistema que enseñaba lo contrario. Construido sobre la autoridad del Papa, ese sistema enseñó que uno debe tratar de ganar una justicia propia, de otra manera que no sea a través de o además de la justicia de Cristo otorgada como un regalo. De esta manera, la ley amortiguaba el Evangelio, y no solo la ley de Dios, sino también la necesidad de guardar los mandamientos hechos por el hombre que viene de Roma. La situación era desoladora y provocó que la gente buscara su justicia y salvación en otra parte que no fuera solo en Cristo Jesús. Esta falsa enseñanza de ganar su camino al cielo se había infiltrado en las prácticas de la iglesia. La confesión privada se había convertido en una tortura, compulsión forzada junto con la incertidumbre de si habías enumerado todos tus pecados, rematada por el sacerdote dándote obras de satisfacción para realizar en lugar de la palabra liberadora de absolución. La misa se había vuelto del revés. Lo importante se había convertido en el sacrificio que estaba haciendo el sacerdote en lugar del sacramento que Dios estaba dando. Y la gente era solo espectadores sin instrucción. En lugar de mirar solo a Cristo, las personas fueron dirigidas a otras fuentes o mediadores de la salvación. La invocación de los santos y la Santísima Virgen María fue vista como una mejor manera de orar que simplemente venir a nuestro querido Padre a través de su Hijo Jesucristo. Se pensó que los méritos adicionales de los santos eran transferibles a nuestra cuenta para compensar nuestro mal comportamiento. Se podían comprar indulgencias tomándose un tiempo libre del purgatorio para uno mismo o los seres queridos fallecidos. Se podían ver reliquias con la promesa de más tiempo libre. De la misma manera, se podían hacer peregrinaciones. La realización de actos religiosos de devoción contribuyó a la propia salvación bajo el sistema romano. El perdón de los pecados libre y completamente por amor a Cristo se había perdido. Y así, dada esta triste situación, Lutero vio que había un evangelio eterno que reclamar. El propio Lutero había sido engañado por la falsa enseñanza. De joven, se fue al monasterio pensando que la vocación religiosa sería la forma de apaciguar la ira de Dios o hacer un trato con Dios. El hermano Martín se sometió a mucha presión, pero se dio cuenta cada vez más de que nunca podría estar a la altura, nunca podría amar a Dios como debiera. No pudo deshacerse de su pecaminosidad interior sin importar cuánto lo intentara. Pero gracias a Dios, Lutero encontró el puro evangelio mientras leía y estudiaba la Biblia. Al deparar con el texto de Romanos capítulo 3, encontró que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Aquí estaba el Evangelio eterno. Aquí estaban las buenas noticias que Lutero necesitaba. Esto era lo que la iglesia necesitaba escuchar, alto y claro. Había un Evangelio eterno que reclamar, el único mensaje que da toda la gloria a Cristo y consuelo a las conciencias aterrorizadas. Había llegado el momento de resgatarlo del error
y del pantano de prácticas engañosas. Reclamarlo y luego proclamarlo. Un evangelio eterno para reclamar, un evangelio eterno para proclamar. Así que eso es lo que Lutero se propuso hacer, y pronto muchos otros se unieron a él. Él publicó las 95 tesis que cuestionaban la venta de las indulgencias. En los años que siguieron, se involucró en el debate. Él escribió ensayos que fueron publicados y leídos por miles. Lutero confesó la fe con valentía a pesar de la oposición tanto del Papa como del emperador. Lutero estaba ocupado no solo reclamando la verdad del error, sino también proclamando positivamente el Evangelio, predicando y enseñándolo, y reformando las prácticas de la Iglesia de acuerdo con el Evangelio. La confesión privada se mantuvo, pero se reformó poniendo de nuevo el énfasis en la palabra liberadora de la absolución. La misa, el servicio divino o culto, fue retenido y reformado, para que lo grande fuera Dios viniendo a nosotros con sus dones vivificantes de palabra y sacramento. Lutero comenzó a escribir himnos que expresaban e inculcaban las enseñanzas del Evangelio. Para remediar la escasa instrucción religiosa de la gente, Lutero escribió su catecismo menor y con él el catecismo mayor. En las iglesias luteranas estaba surgiendo un sistema nuevo y mucho más saludable. Había un evangelio eterno que proclamar. Hoy aquí somos los destinatarios y beneficiarios de esta rica herencia y tenemos el privilegio y la asignación de llevarlo adelante. Pero la iglesia siempre está a solo una generación de perder el control de la fe. Ese es el riesgo en nuestros días. Muchas iglesias luteranas, al menos de nombre, corren el riesgo de perder su buena herencia. Tantas congregaciones han desechado la liturgia y desechado nuestra himnodia. Se ofrecen mensajes prácticos y fórmulas de autoayuda en lugar de predicar a Cristo crucificado para el perdón de los pecados. La instrucción religiosa de la gente está en un punto bajo. Existe un analfabetismo bíblico generalizado, combinado con un descuido del aprendizaje del catecismo y las 6 doctrinas fundamentales contenidas en él. Si tenemos un evangelio eterno para reclamar y proclamar en nuestros días, incluso adentro de nuestra amada y querida iglesia luterana. Ojalá cada uno de nuestros miembros fuera activo y ansioso por crecer en la alegría y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y trabajando juntos para apoyar y extender nuestro ministerio. Así que hagámoslo. Dios bendecirá esta reforma en curso porque está de acuerdo con su voluntad. Dios quiere que su palabra sea predicada y enseñada clara y puramente, y que se escuche y se crea, que se aprenda, que se cante y se comparta en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en todo el mundo. Hay un evangelio eterno que reclamar y proclamar. La justicia de Dios proviene de la fe en Jesucristo. Esa justicia, tu posición justa ante Dios, que necesitas para ser salvo de la muerte eterna y para la vida eterna. Esta justicia es tuya como un regalo. Eres justificado, eres salvado, eres declarado justo por la gracia de Dios como un regalo mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo presentó como el sacrificio expiatorio por sus pecados, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz por ti. No puedes ganarte tu propia salvación, de ninguna forma, modo o manera. Cristo lo ha hecho todo por ti. Este es el Evangelio eterno. Mis amigos y mis amigas, aprendamos, amemos y vivámoslo. Como Lutero,
y como en el momento de la Reforma, tenemos un evangelio eterno que reclamar, una herencia piadosa que recuperar y restaurar. Y como Lutero y la Reforma, tenemos un evangelio eterno que proclamar, un mensaje gozoso de perdón, vida y salvación en Cristo, que nos sostendrá en tiempos de problemas y nos animará a compartir estas buenas noticias con los demás. Un evangelio eterno para reclamar, un evangelio eterno para proclamar, un evangelio eterno que nos salva a ti, me salva a mí y a todos los pecadores que confían en Cristo. De esto se trata la Reforma. Feliz día de la Reforma.